¿no? Sí, sí. Buenas tardes otra vez, un poquito ya más recuperado, ya recompuestos del duro trabajo de esta mañana. Bien, como los intervinientes son muchos y el tiempo me parece que siempre es poco, yo voy a voy a presentar de manera muy breve a todas las personas que nos acompañan aquí en la mesa, eludiendo, sin ocultar, pues su larguísimo currículum en el campo político, sindical, en el campo del derecho. Y voy a hacer una presentación, digamos, casi telegráfica. Yo recuerdo a todos que estamos acabando la segunda jornada del 13º curso de verano de la Universidad de Extremadura sobre las relaciones exteriores de los parlamentos europeos, de los parlamentos autonómicos, otra vez, en la Unión Europea. Y esto es una puerta que permite llegar casi a cualquier punto de discusión y debate político de los que están planteados hoy. Mirad, en la mesa, a vuestra derecha, a la derecha del espectador, está Martín Alfonso Polo. Fue diputado autonómico en esta Cámara, tiene una larguísima responsabilidad, una larguísima historia de responsabilidad política y sindical y desde luego es muy conocido en esta comunidad. Ahora él dice que está felizmente jubilado, pero bueno, la cabeza no se jubila nunca. Acercándonos, Ignacio Sánchez Amor, que si hiciéramos una lista de políticos para hacer una alineación de tipo futbolera, de 10 o 12 personas, Ignacio estaría en esa alineación, porque él en este momento es diputado en el Congreso de los Diputados, fue vicepresidente del Gobierno extremeño. En fin, Nacho Sánchez Amor es muy conocido. No hay que estar demasiado metido en el tema para saber quién es Nacho. Diego Sánchez Duque, senador y diputado autonómico. También es un político de raza, de esos que vienen de muy atrás, que tiene una larga historia. La alcaldesa de Cáceres. Yo creo que con eso está dicho casi todo. También es senadora, tiene una larga trayectoria también en el ámbito del derecho y de la actividad política. Y mi compañero de Parlamento, Miguel Bernal, que en este momento es diputado autonómico, pero también es muy conocido y estaría en ese equipo de esas 10 o 12 personas que resumirían a los personajes políticos más importantes de los últimos lustros, de los últimos 10 años en Extremadura. Tiene una larga trayectoria sindical y política y creo que cualquiera de ellos sería, en términos taurinos, sería un primer espada. Todos son primeros espadas. Y el título ya lo conocen ellos, lo conocen ustedes, y para aprovechar la parte más magra del tiempo, yo creo que tenemos previsto que cada uno disponga de 10 minutos inicialmente. Siempre habrá una segunda ronda de 5 minutos para matizar, discrepar, coincidir, resaltar lo que a uno le parezca más interesante. Y vamos a intentar sacar tiempo también para que desde la platea, para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar a alguno o a todos o lo que les parezca más oportuno. No hemos discutido cuál sería el orden de intervención, pero creo que Diego se atreve a empezar, ¿no? Sí. Con ustedes, Diego Sánchez Duque, senador y diputado autonómico. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muy buenos días o buenas tardes ya. Primeramente agradecer a los organizadores de este curso de verano, a la Universidad de Extremadura, al Parlamento extremeño, la oportunidad que nos brindan de participar en ellos. Y principalmente, pues muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia. Yo me imagino que ya llevan una dosis suficiente entre la jornada de ayer y de esta mañana de lo que es la participación de las comunidades autónomas o de los parlamentos con la Unión Europea. Pero aún queda por decir alguna cosa que yo también ya la he escuchado aquí, no por resaltarla, por decirla 2 veces, por lo menos me imagino que se podrá ir grabando un poco más, con el objetivo de que todos los asistentes a este curso o los matriculados tengan un mayor conocimiento de las relaciones entre las diferentes instituciones. Mira, desde el punto de vista político-institucional, la participación autonómica en la Unión Europea yo creo que está más que justificada, entre otras cuestiones, porque ser internamente las comunidades autónomas los sujetos constitucionales de dichas competencias, porque son las comunidades autónomas donde se aplican esas políticas comunitarias y, fundamentalmente, yo creo, porque son las que mejores conocen los problemas de los diferentes sectores.
Yo a veces en términos coloquiales me preguntaba y me pregunto, ¿pero quiénes son los que están en Bruselas? ¿Quiénes son los que hacen esos reglamentos, esas directivas comunitarias? ¿Qué burócratas son los que lo hacen? Que aquí luego son muy difíciles de aplicar. Por tanto, es muy interesante y muy importante esa participación desde el terreno, desde donde se conocen realmente los problemas de los ciudadanos y los problemas de los diferentes sectores, que haya esa relación entre las diferentes comunidades autónomas y la Unión Europea. Por eso yo creo que cada vez tiene que haber mayor participación de las comunidades autónomas en la Constitución de la Unión Europea y por ello creo que debemos defender la conveniencia de que el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales cuenten cada vez más con la opinión de las comunidades autónomas. De hecho, uno de los objetivos marcados en el Tratado de Lisboa, que me imagino que ya habréis escuchado a lo largo de las jornadas, firmado el 13 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre del 2009, era conseguir una Europa más cercana a los ciudadanos y con mayor transparencia. Y en dicho tratado salieron reforzados el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y los parlamentos regionales. El Parlamento Europeo, que es donde se sientan precisamente los que nosotros elegimos democráticamente cada 5 años, y yo entiendo que son los más pegados a la tierra y también los que mejor conocen esos problemas que nos caracterizan a cada región y a cada país. Por tanto, el que el Parlamento Europeo haya alcanzado mayor protagonismo, principalmente en cuanto a la legislación, en cuanto al presupuesto de la Unión Europea y en cuanto a los acuerdos internacionales. Los parlamentos nacionales también tomaron un papel más fuerte en ese tratado mediante un nuevo mecanismo para controlar que la Unión actúe exclusivamente cuando la intervención a nivel de la Unión Europea resulte más eficaz y dando un papel mucho más participativo, que es lo que interesa a los ciudadanos. También recoge grandes avances para las regiones, para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales que se podían resumir en algunos puntos. No voy a entrar mucho en ello. Por tanto, así pues, la firma de este Tratado de Lisboa supone tanto una mayor cooperación de la Unión Europea con los parlamentos nacionales y regionales, como un aumento de la participación ciudadana a nivel de la toma de decisiones europeas. Mirad, la participación interna de las comunidades autónomas, y yo he estado escuchando esta mañana aquí ya al catedrático, lo ha referido, en los asuntos europeos se ha sustentado principalmente en el acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, firmado en noviembre de 1994. Y el modelo de participación es mediante las conferencias sectoriales, que, como bien ha dicho el catedrático, un órgano de encuentro y de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en los diversos sectores en los que confluyen competencia e intereses de ambas partes. Ese es un órgano de participación. Y con este acuerdo, adoptado en el 1994, las comunidades autónomas ya comenzaron a participar en la voluntad estatal ante las instituciones europeas. Pero 10 años más tarde se hace un avance progresivo de esta participación de las comunidades autónomas. 10 años más tarde. Se adopta el acuerdo que definitivamente las comunidades autónomas participan en 4 formaciones del Consejo de la Unión Europea, es decir, del Consejo de Ministros. Se toma el acuerdo que tienen que participar en materias como el empleo y política social, sanidad y consumidores, agricultura, pesca y alimentación y educación, juventud y cultura. Y 5 años más tarde, en el 2009, también se adopta el acuerdo que las comunidades autónomas también deben participar en una 5ª formación, como es en la de la competitividad en temas de consumo. ¿Cuál es el sistema de representación que tiene la autonomía? Se lleva a cabo mediante la incorporación a la delegación española de un miembro con rango de consejero o bien un consejero de un gobierno autonómico, que representa a todas las comunidades autónomas que afectan a sus competencias. El representante autonómico, esto es fácil de entender, es elegido dentro de esa conferencia sectorial, ocupando dicha representación, creo que como mínimo 6 meses. Este va a asumir la concertación de la Administración General del Estado, se compromete a poner a disposición con el resto de comunidades autónomas la documentación completa sobre el asunto a tratar y a mantenerlos regularmente informados sobre las negociaciones y a consensuar una posición común con el resto de comunidades autónomas afectadas.
Para que podamos entender un poco lo que es la participación dentro de las comunidades autónomas en los asuntos europeos mediante esta conferencia sectorial, yo quiero poner un ejemplo que ahora está en vigor y además de un tema trascendental que creo que ayer una compañera mía, una eurodiputada, hizo mención a ello. Un tema trascendental para los intereses de todas las comunidades autónomas y para los intereses de España. Es concretamente la política agraria comunitaria. La PAC, conocida como PAC, se está debatiendo actualmente lo que es la próxima reforma de la política agraria comunitaria 2014-2020, aunque sí deciros que ya está en una fase avanzada, porque ya se han elaborado la propuesta de reglamentos por la Comisión y, por tanto, ya estamos ahora en una fase de enmiendas. Y voy a intentar explicarlo a ver cómo los podemos entender, lo que es esa participación y cómo llegamos al final de esa reforma de la política agraria comunitaria para luego aplicarla en España y en nuestra región. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? Mediante esa conferencia sectorial que la ha convocado, creo que la última conferencia sectorial fue recientemente, el 15 de junio, donde están representados, como hemos dicho, todos los consejeros de todas las comunidades autónomas, se ha convocado la conferencia sectorial de Agricultura, donde están convocados todos los consejeros de comunidades autónomas de Agricultura con el ministro a la cabeza. ¿Cuál era el objetivo de la conferencia sectorial o de esa reunión para llegar hasta la Unión Europea? El objetivo es consensuar o elaborar o tener una posición, si me permitís, común, suscrita en un documento por todas las comunidades autónomas que va a servir de eje central al Gobierno para que éste tenga ya una política o un eje claro, una posición política clara de actuación a la hora de defender nuestros intereses. No podemos ir comunidad autónoma por comunidad autónoma a Europa. El Estado tiene que ir con una posición común y consensuada. Y se ha llegado a ese acuerdo. Nos jugamos mucho. Creo recordar, y alguien lo sabrá mejor que yo, que dentro del presupuesto de la Unión Europea la política agraria comunitaria ocupa casi un 38, a la orden de un 38, un 40%. Por tanto, España se juega mucho y sus comunidades autónomas se juegan mucho. Hay que tener una posición clara, una posición común, unida para defender los mismos intereses. Por tanto, ya tiene el Gobierno consensuado con la comunidad autónoma una posición común y una posición que tenemos que defender. Ese documento dice una serie de cosas, las cuales consensuadas por todos para defender los mismos intereses, lo cual no voy a mencionar ahora, que yo creo que no procede en esta mesa. Si ya tenemos ese acuerdo común, Gobierno, comunidades autónomas, ahora tenemos que proceder a lo que creo que se llama una ofensiva diplomática. Ofensiva diplomática que se hace en dos sentidos principalmente. Se tienen reuniones bilaterales con diferentes estados de la Unión Europea para intentar o decirle qué modelo de política agraria quiere España y tener posiciones comunes. Es decir, esas reuniones y esas alianzas con otros países es necesario, y principalmente en la Unión Europea, pues con Francia, con Alemania y con Italia. Y luego una cosa muy importante, que creo que también se dijo ayer y que el ministro de Agricultura ya lo ha hecho la semana pasada: reunirse con los europarlamentarios españoles, indistintamente del signo político que sean. La agricultura, para mí y para el ministro, es una cuestión de Estado y, por tanto, tenemos que ir todos agarraditos de la mano a defender lo mismo a Europa. Por tanto, era fundamental tener esa posición consensuada con las comunidades autónomas para defender los mismos intereses. Por tanto, esa diplomacia, o esa ofensiva diplomática, ahora hay que hacerla también con el Parlamento Europeo. ¿Y por qué con el Parlamento Europeo? Porque antes no tenía poder de decisión, no era vinculante la decisión del Parlamento Europeo ante el Consejo. Ahora tiene poder de codecisión el Parlamento Europeo. Por eso tenemos que trabajar con todos los parlamentarios europeos, para que ellos, en la tramitación de esa reforma de la política agraria comunitaria, tengan que defender la posición de España, independientemente que sean de un grupo político o sean de otro. Pero ahí sí que tenemos que ir muy de la mano. No puede haber diferencias, porque son 27 Estados miembros, porque son muchos intereses los que hay que defender, y España tiene que tener una posición común.
Por eso digo que es muy importante trabajar con el Parlamento, porque es un agente, ahora ya sí, a partir del Tratado de Lisboa, es un agente importante, tan importante como es la Comisión y como es el Consejo de Ministros. Incluso ya el Parlamento ha dicho, y aquí creo que se habló ayer del presupuesto, que no va a definir cuál es la política agraria comunitaria 2014-2020 hasta que no sepamos con qué presupuesto contamos. Es fundamental saber con qué presupuesto contamos para esta política, para luego poder definirla y aplicarla. Por tanto, importante esa labor que se está haciendo desde el Gobierno de España, junto con todos los consejeros, para defender esa postura común y hacer ese trabajo diplomático con los europarlamentarios. Luego hay otras formas de participación interna que yo las voy a mencionar porque me imagino que mis compañeros entrarán más en ello y el moderador ya me está diciendo que el tiempo se nos agota. No hay peor cosa que darle un micrófono a un político porque como no lo corte, ya te puedo decir, eso es lo bueno que tienen los moderadores. Otro político te corta. Pues si no me das más tiempo, moderador, sí, un par de minutos te iba a poner, yo simplemente decir que hay otras formas de participación interna mediante la Consejería de Asuntos Autonómicos, simplemente nombrarla dentro de la representación permanente que tiene España ante la Unión Europea. Una participación autonómica directa en la propia Unión Europea, pues en los comités consultivos que tiene la Comisión, las comunidades autónomas designan representantes y fundamentalmente también pues la Comisión Mixta Congreso-Senado para Asuntos Europeos, que mis compañeros me imagino que van a profundizar un poco más en ella. Y termino diciendo que aquí tenemos un Parlamento, el Parlamento extremeño, el Parlamento de Extremadura, donde sí deciros que ha participado activamente en el sistema de control que existe del principio de subsidiariedad, que creo que mañana hay una ponencia respecto a esto, yo no voy a entrar más en ello, a través de precisamente de esa comisión, de la Comisión Mixta Congreso-Senado de las Cortes Generales. Por tanto, tenemos un Parlamento donde sus diputados, yo he sido ponente de alguna de ese control, de ese principio de subsidiariedad. Los parlamentarios extremeños sí trabajan activamente, sí colaboran activamente con la Comisión Mixta Congreso-Senado para que por lo menos tengan conocimiento de qué es lo que queremos desde Extremadura. Se trabaja intensamente desde el Gobierno, como comunidad autónoma, y desde el Parlamento regional. Insisto, yo creo que tenemos que incidir más y soy de los convencidos que al Gobierno de España y también a las Cortes Generales que escuchen más la voz de los ciudadanos de la tierra, de los parlamentarios y de los gobiernos regionales, que somos, creo, los que verdaderamente conocemos cuáles son los problemas que tiene realmente la gente y cuáles son los problemas de los sectores económicos y productivos de nuestra región. Muchísimas gracias, don Pedro. Me está mirando ya con mala cara y entonces así que tengo que terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, esto tiene que ser así, porque si no, yo voy a intentar ser rígido en el tiempo con todo. Hemos acordado hacerlo de forma... Aquí hay representantes del PSOE, del PP y de Izquierda Unida. Entonces vamos a ir alternando intervenciones de distintos partidos para que sea más fácil, quizás, sea más posible contrarrestar y discriminar las posiciones. Miguel, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Pedro, y buenos días o buenas tardes. Yo me sumo con mucha brevedad a los agradecimientos que ha trasladado Diego, mi compañero Diego, a los organizadores de esta jornada, de este curso de verano, y os anuncio que me voy a ceñir estrictamente a el título de esta mesa redonda. Cortes Generales, el interlocutor, recalco lo de el, artículo determinado, el interlocutor entre las regiones y Europa. Añado yo, Europa en el más amplio sentido de la palabra, porque tenemos una mala tendencia a los políticos a asimilar Europa con instituciones europeas, exclusivamente con instituciones europeas. Y fuera del Parlamento, fuera de la Comisión, fuera del Comité de las Regiones, fuera de todas las instituciones europeas, hay mucha Europa y muchísimo mundo, os lo puedo asegurar. Anuncio, soy poco jacobino, por no decir que nada, y por tanto se va a notar en mi intervención. Mi posición sobre si las Cortes Generales deben ser el interlocutor entre las regiones y Europa. No soy partidario, no defiendo esa posición. Estoy en contra, yo no estoy de acuerdo
con la canalización de la interlocución entre las regiones y Europa en su conjunto, pero ni siquiera ciñéndome exclusivamente a la Europa de las instituciones europeas. Yo creo que la interlocución tiene que fluir con un cierto grado de multilateralidad entre las regiones europeas y entre las regiones europeas y las instituciones europeas. Todo eso dicho dentro de un orden, sin romper principios básicos del Estado en el que están esas regiones, sin romper principios generales de las estrategias internacionales que tengan esos países. Pero, en todo caso, defiendo esa interlocución directa de las regiones, también de los parlamentos, con el conjunto de Europa, sin que necesariamente se tenga que canalizar a través de las Cortes Generales. Y lo defiendo por 3 motivos. Por respeto a la Constitución española, por respeto a los estatutos de autonomía, a nuestro modelo autonómico y a los estatutos de autonomía, que lamento no haber estado esta mañana, pero creo que el profesor Rodríguez Vergara ha hecho una referencia a los nuevos estatutos de autonomía que prácticamente en su totalidad recogen el derecho de las comunidades autónomas a establecer una política propia de acción exterior en defensa de los intereses de la ciudadanía que está dentro de esas comunidades autónomas. Por tanto, por respeto al modelo autonómico, a la Constitución española y a los estatutos de autonomía, creo que no hay que canalizar exclusivamente a través de las Cortes Generales la interlocución regional con el conjunto de Europa. En segundo lugar, creo que no hay que canalizarlo por aplicación del principio de subsidiariedad en el más amplio sentido de la palabra. Mañana vamos a hablar, en estas mismas jornadas, del principio de subsidiariedad. Los parlamentarios tendemos también a tener otro defecto. Asimilamos principios de subsidiariedad con lo aprobado en Lisboa, que hace referencia a la subsidiariedad de los parlamentos regionales con respecto a las decisiones que se toman a nivel europeo. Pero el principio de subsidiariedad es algo mucho más amplio y se viene aplicando en Europa desde hace ya bastantes años. Ese principio que dice, allí donde se pueda aplicar mejor una norma, una política, una estrategia, una acción determinada, aplíquese allí. Por tanto, no es Europa o no es Madrid o no es Berlín, en muchos casos, quien tiene la competencia para desarrollar una estrategia, sino que son los territorios que están integrados en los distintos países. Por tanto, aplicando ese principio de subsidiariedad y teniendo en cuenta que España es plural y teniendo en cuenta que muchas de las cosas que puedan valer para Galicia no valen para Andalucía o aquello que valga para Extremadura probablemente sea de mala aplicación en el país valenciano, yo reclamo ese derecho a que también los parlamentos autonómicos, en aplicación del principio de subsidiariedad en el más amplio sentido de la palabra, tengamos una interlocución directa con el conjunto de Europa, no solamente con las instituciones europeas. En tercer lugar, rechazo esa canalización por cómo concibo el modelo europeo. Europa se está construyendo sobre la base de la Europa de los Estados. Se ha abierto camino desde hace unos años para acá la Europa de las regiones. Creo que es uno de los grandes aciertos, la Europa de las regiones, porque es la forma mejor, bajo mi punto de vista, de romper nacionalismo, aunque en los últimos meses o en los últimos años estamos viendo una involución en ese sentido. Pero precisamente por concebir la Europa como la Europa de los Estados, pero también la Europa de las regiones, creo que los parlamentos regionales singularmente y las regiones por extensión deben tener una interlocución directa con Europa. Defiendo todo eso, pero lo defiendo también con un cierto orden, como os decía. Defiendo la necesidad de una política exterior clara y estable para toda España, con las instituciones centrales españolas cumpliendo un papel, con las instituciones autonómicas cumpliendo el suyo y todo dentro de una estrecha coordinación. Defiendo la necesidad de optimizar los impulsos y los recursos de la acción exterior. No creo que sea bueno que cada uno tenga que hacer la guerra por su lado,
Pero eso no significa, bajo mi punto de vista, que haya que centralizar y canalizar las iniciativas políticas, las iniciativas institucionales, económicas, culturales y sociales a través de las estructuras estatales. Y defiendo, por último, el papel de las instituciones autonómicas en la internacionalización de España y defiendo específicamente un importante papel que pueden cumplir los parlamentos regionales en la internacionalización no solo de los territorios donde se asienta ese parlamento regional, sino el conjunto del Estado español. Y muy rápidamente, a partir de esas 4 afirmaciones que he hecho, que demuestran lo que os decía en principio de mi intervención, no soy nada jacobino y defiendo la interlocución directa de las regiones con el conjunto de Europa, viene la siguiente pregunta: ¿para qué tenemos que tener esa interlocución? Para internacionalizarnos, para que los territorios se internacionalicen, para que los territorios adquieran, se enriquezcan de manera integral, de forma económica, cultural, política, social, adquirir un mayor enriquecimiento personal, territorial, pero al mismo tiempo para hacer partícipe de nuestros logros a aquellos territorios donde establecemos nuestras actividades de relación internacional. ¿Para qué? ¿Y cómo? Y con esto termino. ¿Cómo internacionalizarnos? Con 6 medidas, donde los parlamentos regionales tienen su papel. La primera, tejiendo un entramado de intereses con otros territorios. Si un territorio es capaz de establecer relaciones con otros a los que le interesa esa relación, a partir de ahí empezamos a hablar y empezamos a ir bien en el proceso de internacionalización. También la acción legislativa. Segundo, generando influencias esa región sobre las instituciones internacionales, y ahí los parlamentos tienen mucho que decir, la CALRE y otras instituciones donde tenemos que hablar como Parlamento regional, pero también directamente con instituciones regionales, también con parlamentos regionales. Tercero, implicando a todos los actores del territorio. Una estrategia de internacionalización no se consigue sin una implicación de todos los agentes activos en ese territorio, y el Parlamento puede tener un efecto aglutinador en el territorio para crear una dinámica favorable a la internacionalización. En cuarto lugar, generando herramientas y estrategias dentro del territorio para que ese territorio se internacionalice. El pasado jueves presentamos y aprobamos aquí en pleno de este Parlamento regional una estrategia para internacionalizar la economía extremeña. Fijaros si tiene o no tiene un papel importante en este punto en el que estoy. Definir estrategias como región, y el Parlamento la ha definido, el Parlamento de Extremadura lo ha definido la semana pasada. En penúltimo lugar, seleccionando los puntos fuertes del territorio que van a ayudar a esa internacionalización. Tendemos a confundir internacionalización con exportación, pero no es solo eso. Tendemos a confundir exportación con exportación de bienes y productos y servicios, pero no es solo eso. La experiencia es uno de los grandes activos que tiene un territorio a la hora de internacionalizarse. Yo, que he tenido una actividad internacional bastante intensa en los últimos años, he podido vivir, por ejemplo, el complejo problema que tiene algunos países europeos en poner de acuerdo niveles legislativos de ámbito nacional, regional o local. Termino, Pedro. Ahí podemos tener una participación desde el Parlamento, desde los parlamentos regionales españoles. Y en último lugar, y con esto termino, creo que una región, que un territorio, tiene que elegir adecuadamente el ámbito en función de sus prioridades y de sus realidades. ¿El Parlamento español puede tener interlocución con parlamentos nacionales de grandes países? Sí. ¿El Parlamento extremeño puede tener una interlocución directa con el Parlamento alemán? Pues claro que lo podemos tener, pero ¿de qué vale? ¿Podemos aportar algo? ¿Vamos a obtener algo? No, pero sin embargo con parlamentos de dimensión menor sí que podemos establecer esas otras prioridades y esos ámbitos territoriales de interlocución. Por tanto, termino diciendo, no creo que las Cortes Generales sean o deban ser el único interlocutor, y creo, por el contrario, que estamos obligados como Parlamento regional a tener una política exterior
que se encaja dentro de la política exterior de Extremadura, que tiene que tenerla también, y se encaja dentro de la política exterior española, que tiene que tenerla también. Muchas gracias, Miguel. Pues le devolvemos la palabra a don Martín Alfonso Polo. Donde quiera. Muy buenos días, buenas tardes ya. Yo no quiero agradecer a la organización el hecho de que me haya invitado, porque ha sido tan poca la información que he recibido que me temo que voy a ser la nota discordante en esta exposición. Y además, quiero recriminar a los organizadores el que organicen una mesa redonda con 5 participantes, que eso puede ser como una misa concelebrada entre 47 arzobispos, una cosa interminable. Le ruego al moderador que, el que conoce mi profusión verbal y mi incontinencia en ese sentido, que me corte abruptamente cuando lo estime oportuno. Y me planteo que en este momento con la que está cayendo, cuando se está cuestionando la existencia de las comunidades autónomas, hay quien la cuestiona descaradamente en los medios de comunicación. Uno pone cualquier emisora de radio y hay quien dedica gran parte de su tiempo a decir que las comunidades autónomas son un atraso, que hay que suprimirlas y que son las causantes del gasto y de la situación económica y social en la que nos encontramos. Ponerse a discutir si es necesario que las comunidades autónomas tengan embajadas en Washington o no, o por lo menos en Estrasburgo o en Bruselas, me parece un ejercicio interesante pero poco práctico. ¿Cómo se puede abordar las relaciones con Europa sin decir dónde estamos? Ante esa cuestión yo me he planteado que, como Paco Umbral, en aquella famosa intervención en la televisión donde le decía a la entrevistadora: mire usted, yo vengo aquí a hablar de mi libro, de modo que yo, discúlpenme, pero voy a hablar de cómo veo la situación como información previa para poder proponer líneas de futuro que nos permitan empezar a salir de la situación en que nos encontramos. Con este preámbulo, desde 1990, en que se hunde el muro de Berlín y la OTAN transforma sus objetivos, se pone en marcha el llamado Consenso de Washington, que impone el modelo neoliberal globalizador en el mundo. La democracia formal, con todas sus limitaciones, ya no sirve al sistema para imponer el nuevo modelo social con el que el capital busca el pleno dominio de las riquezas y los recursos del planeta y de los seres humanos. Y se hace evidente que los mercados imponen sus medidas por encima de cualquier otra soberanía, quedando los sumisos gobiernos y los parlamentos domesticados para ratificar las decisiones que toman unos pocos. En estas condiciones denunciamos que la respuesta del gran capital a la situación actual está provocando problemas de dimensiones más graves, generando una crisis de civilización que apunta hacia una salida de más dominación que implante una verdadera dictadura del capital como forma del dominio total del planeta, propiciando la creación de un centro de poder real situado por encima del poder formal de los Estados. Un poder que no se somete a ningún tipo de elecciones u otras formas de control, más o menos democrático, y que basa su dominio en cuestiones fundamentales de la estrategia de dominación imperialista. Como ejemplo, los actuales gobiernos de Grecia, el actual de Grecia no, el que impusieron antes de las últimas elecciones, y el gobierno italiano. En este panorama que pinta Europa, pues Europa, como principal característica de la actual situación política, nosotros, Martín Alfonso Polo y yo, señalamos el fracaso total de la idea europea en todas las esferas: en el plano económico, en el plano institucional, en el plano social, en el plano político, en la dimensión internacional, en el plano ideológico, en el medioambiental, en el energético. Naturalmente, España, con la configuración que tiene socioeconómica, que todos los aquí presentes conocen, con la pérdida de peso de las ramas productivas en la economía española, con la designación desde fuera de cuáles eran nuestras misiones, que eran admitir turistas y construir mucho, ¿no?, con el resultado que todos conocemos.
la desaparición del sector empresarial público prácticamente, la expansión de las empresas de la construcción y las cadenas de distribución en el sector alimentario, el peso creciente de las actividades dedicadas a la gestión privada de los suministros, la electricidad, el gas, la telefonía en forma de oligopolio, las políticas de ajuste y el proyecto neoliberal en Europa, que señalan que existe eso que los norteamericanos, durante un tiempo de mi vida, antes de esta feliz jubilación en la que estoy ahora, tuve que impartir inglés en una facultad de estudios empresariales. Entonces me aprendí el término default, ¿no?, que es donde estamos, en la situación de fallo evidente para satisfacer las necesidades de las obligaciones prestatarias contraídas por el país. En esa situación nos encontramos España y más Extremadura, naturalmente. Bueno, pues las consecuencias de estas políticas de ajuste demuestran lo insostenible de la Europa que nació del Tratado de Maastricht. Este escenario plantea el reto de articular una alternativa diferente al diseño económico e institucional de la Europa de ese tratado, desde el convencimiento de que toda postura de retorno al Estado-nación es un suicidio para los trabajadores, porque lo que se conseguiría con eso sería enfrentar unos trabajadores con otros. Fíjense qué cuidadosos han sido en este diseño de Europa que existe en que los empresarios puedan apañarse entre ellos, pero volver al Estado-nación significaría echar a los trabajadores españoles a enfrentarse de nuevo con los trabajadores de otros países, con la ruptura, por tanto, de lo que para mí es el mayor efecto positivo que ha tenido hasta ahora la Unión Europea, que ha sido impedir que los europeos continuáramos, como estuvimos durante siglos, matándonos los unos a los otros. Ese ha sido el gran logro de la Unión Europea, y solo por ese logro merece la pena mantener la institución, pero cambiando radicalmente su orientación, en el sentido que esbozaré brevemente antes de que mi jefe Pedro me haga callar. Hace falta un tratado que se base en la democracia y en la soberanía de los pueblos de Europa, modificando los actuales cimientos para hacer una Europa más federal. Y en ese plano es en el que tiene sentido plantearse el problema que plantea este curso, en el plano de que las actividades que puedan tener las regiones y el dominio que puedan tener las regiones efectivamente permita que haya, no solo en el plano estatal, sino en el supraestatal de la Unión Europea, una comunidad de vecinos, como pude escuchar como propuesta en la conferencia anterior, que es lo único a lo que he tenido acceso hasta el momento. De modo que, en definitiva, yo propugno, desde la situación en que nos encontramos, acumular todas las fuerzas que sea posible para defender conjuntamente una plataforma que permita poner la economía al servicio del ser humano, defender un nuevo modelo económico y social, desde la defensa de lo público, tan denostado, la configuración de un sector financiero justo, un sector productivo de la economía y de comercialización al servicio del desarrollo de los pueblos. Desarrollar la democracia participativa para que la toma de decisiones, para el control y la revocabilidad de los representantes institucionales sea cada vez más posible y más fácil, y que el ser humano sea el centro de la política económica en lugar del negocio, como es en estos momentos. Y todo ello en un contexto de defensa de la paz, porque los trabajadores y las trabajadoras somos siempre quienes perdemos las guerras imperialistas. Y entonces, fundamental que el Movimiento por la Paz lance un llamamiento en defensa de la humanidad y que ponga en evidencia esta situación cada vez más agresiva del capitalismo, incluyendo todos los estamentos, todos los organismos, todos los núcleos que puedan contribuir a ello, como puede ser, en la medida de sus posibilidades, el Parlamento de Extremadura en sus relaciones con otros parlamentos del Estado e incluso con otros parlamentos de otros estados, de otras naciones. Muchas gracias por su paciencia.
Bueno, por algo decía yo que aunque Martín se autositúe en posición de feliz jubilado, la cabeza no se jubila. Te han sobrado 45 segundos, querido Martín. O sea, el rigor que te caracterizaba lo conservas. Ha sido una casualidad. Se lo cedo a Ignacio, que... Muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes a todos. Y yo sí voy a agradecer la invitación a este curso, aunque cuando he llegado he dicho que hace una chica como yo en un sitio como este, y más después de las intensas ponencias y los interesantes personas que han hecho frente a la misma, y agradecer también a los compañeros de mesa las reflexiones que hoy estamos pues poniendo hoy aquí de manifiesto. En primer lugar, yo sí voy a manifestar que creo que es necesario canalizar la intervención de las relaciones exteriores de los parlamentos regionales, incluido el Parlamento extremeño, a través de un órgano común, que no sé muy bien si debe ser la Comisión Mixta para la Unión Europea, que es el actual órgano encargado de realizar esta función en el Parlamento de España, pero sí que creo absolutamente necesario articular un mecanismo donde canalizar esa vía de diálogo y de hacernos notar en Europa sin tanta diversidad o sin tanta dispersión, por ser más precisos. Y, en segundo lugar, que también es muy necesaria la presencia de los parlamentos regionales en Europa, pero si somos honestos y si somos sinceros, a pesar de lo mucho que se ha podido avanzar a lo largo de estos años desde la Constitución del Tratado de la Unión Europea, yo creo que esa presencia hoy en día podemos decir que es absolutamente irreal, y que tal vez los estatutos de autonomía, incluido el Estatuto de Autonomía de Extremadura, tampoco se han ocupado o preocupado mucho por este asunto. Desde luego, las regiones europeas, entre ellas también la nuestra, son en buena parte las beneficiarias de todas las medidas que ha ido generando el derecho de la Unión, aunque con escasa intervención, como les digo, de las regiones en esa toma de decisión. Pero no podemos perder de vista que precisamente ese tratado multilateral que es Europa, que es la Constitución o la construcción europea, nace bajo ese principio de que somos Estados soberanos, que cedemos parte de soberanía, pero que no queremos perder esa identidad que la configuran nuestras propias regiones, y el primer país afectado en ello es uno de los países constituyentes, como es Alemania, que, a diferencia de lo que ha hecho España, sí se ha preocupado en no perder esa identidad, tal vez porque es una república federal, y las primeras consideraciones jurídicas de lo que aquí estamos debatiendo pues tiene esa traducción en las regiones de los Estados miembros a través de lo que han sido los fondos europeos, los fondos de cohesión y los fondos estructurales. Como se han citado algunos de ellos, yo no quiero entrar en detalles sobre cada uno de esos fondos de cohesión o fondos estructurales, pero sí en la importancia que han tenido para nuestro desarrollo y nuestra presencia en Europa. También se ha dicho por las personas que me han precedido en el uso de la palabra, como el Tratado de Maastricht, que también es cierto que fracasa un poco en los objetivos, sí crea una figura fundamental como es el Comité de las Regiones, y digo que en cierto modo fracasa porque el objetivo de esa constitución de ese comité es la mayor participación de las regiones en Europa, y creo que no se ha conseguido a pesar del tiempo. De hecho, en el Tratado de Lisboa se vuelve a incidir en este tema, recuperando dos principios. Uno de ellos lo ha citado Miguel, y tampoco voy a profundizar porque tienen ustedes una ponencia específica, como es el principio de subsidiariedad, que efectivamente es muy amplio y que requiere de un tratamiento específico, y el de proporcionalidad. Pero en lo que a nosotros nos interesa, el Tratado de Lisboa sí que hace una especial incidencia en la autonomía local, y hoy, como alcaldesa
de Cáceres, pues sí que quiero hacer incidencia y reivindicar ese espacio que el Tratado de Lisboa nos otorga a los municipios, aunque también a las regiones, y que no podemos perder de vista. Europa debe respetar, y también el Parlamento Nacional, ese objetivo de cohesión territorial, pero sobre todo ese principio de la autonomía local y de la autonomía regional. Y entre los distintos valores o de las principales reivindicaciones que los comités regionales han ido defendiendo en Europa, hay dos criterios, dos corrientes o dos demandas que se han ido siempre poniendo encima de la mesa. Las regiones europeas han reclamado siempre lo que se conoce como el Let's Just In o el Leave Just Alone, que no es otra cosa que defender o bien la participación activa en el proceso decisorio de las regiones, o bien, en base al segundo de los principios, que los actos de la Unión Europea no interfieran en los ámbitos decisorios que son propios de nuestras regiones. Pues bien, en base a un principio o en base a otro, lo que se está reclamando es esa libertad de regular las áreas que nos corresponden con identidad propia. Y ahí sí que coincido contigo, Miguel, en que no debemos perder los parlamentos autonómicos esa libertad de poder regular conforme a nuestra propia identidad aquello que nos interese y tener una voz propia dentro de Europa. Y para eso surge lo que se conoce la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas, la CALRE, que además ahora está presidida precisamente por el presidente de la Asamblea de Extremadura, don Fernando Manzano, y es una oportunidad única para Extremadura de reivindicar esos derechos propios que los parlamentos tienen de cara a esa cooperación de las asambleas en ese marco amplio de la Unión Europea. Y para eso, como les decía anteriormente, no podemos perder los dos principios básicos que inspiran este proceso, como son el de subsidiariedad y el de proporcionalidad, porque para eso también se constituyó el Comité de las Regiones como verdadero guardián de esos principios. Y les voy a poner un ejemplo. Existe un protocolo en el que tampoco quiero darles mucho detalle porque estoy convencida que en este curso de verano van a tener la oportunidad, si no la han tenido ya, de profundizar en este aspecto, en virtud del cual la Comisión Europea, cada vez que quiere poner en marcha una iniciativa, está obligada a consultar a todos los parlamentos nacionales para que no se interfiera precisamente en esa singularidad propia nacional o de las propias regiones, y el Parlamento Nacional, que es el que actualmente en España canaliza este protocolo, tiene 8 semanas para presentar un dictamen motivado para proteger precisamente estos dos principios. Envía a Europa ese informe motivado sobre el incumplimiento o no de esos principios que no son propios y, lógicamente, en base a el apoyo que haya merecido esos distintos dictámenes motivados, pues la solución va a ser una o va a ser otra. Lo que yo quería reivindicar desde aquí es que el papel autonómico realmente queda bastante relegado, porque no tenemos ninguna facultad de poder incidir dentro de esa política nacional que se canaliza a través de la comisión mixta en el Parlamento español, porque así lo reguló la Ley 24/2009 de 22 de diciembre, que precisamente pretendía adaptarnos al Tratado de Lisboa, pero no nos permite ninguna participación, porque los parlamentos regionales tenemos 4 semanas para responder a esa decisión motivada que hay que remitir a Europa, y desde luego, como no tenemos ninguna vinculación, el informe que se pueda remitir desde los parlamentos regionales no tiene ninguna vinculación en el Parlamento Nacional, pues desde luego
la incidencia es absolutamente nula. Y yo creo que es aquí exclusivamente donde deberíamos hacer una reflexión y donde deberíamos pedir una modificación de esa ley que nos adapta al Tratado de Lisboa y donde poco o nada se ha alzado la voz desde los parlamentos regionales. Les voy a poner un ejemplo. El artículo 70A del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que además es uno de los últimos en ser aprobados, porque se aprobó por Ley Orgánica 1/2011, y señalo lo de Ley Orgánica porque se debatió no solamente en el Parlamento regional, sino también en el nacional, pues fue una forma de perder una oportunidad a la hora de tener más relevancia en la política internacional y en la política europea, porque simplemente nos limitamos a decir que el Estado informará a la comunidad autónoma sobre las iniciativas, propuestas, proyectos y normas que afecten a los intereses o competencias de la comunidad autónoma extremeña. Yo creo que ahí deberíamos haber aprovechado ese precepto o este marco normativo para reivindicar el carácter vinculante de los informes que pudiéramos haber derivado desde la comunidad autónoma. Y, por lo tanto, la conclusión que yo les quería transmitir es que los gobiernos autonómicos han perdido aquí una oportunidad de intervenir en esos en esas decisiones europeas por el escaso margen que los parlamentos autonómicos tenemos, porque estamos supeditados a la voluntad del Parlamento Nacional a la hora de transmitir cuáles son nuestras identidades, y se nos cierra la puerta a Europa por tener que pasar por ese filtro. Por lo tanto, dejo encima de la mesa la reflexión de la modificación normativa interna que nos permita tener pues más identidad fuera, a la hora también de tener voz dentro de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, estamos siendo absolutamente disciplinados. Bueno, pues entonces me tomo control estalinista aquí casi. Y Nacho, vale, tú gracias. cierras esta primera ronda de 10. Yo acumulo los segundos que han ido dejando mis compañeros. Bueno, yo tengo que ser muy telegráfico porque tenía muchas cosas que decirle. Agradezco a Javier y a Jaime la invitación, por supuesto. Yo no voy a hablar de mi libro, voy a hablar de mi vida, porque yo llevo dedicado a esto 23 o 24 años, de tal manera que todo lo que les hable tiene que ver con mi formación académica, pero tiene que ver con lo que yo he conocido en los pasillos de esas instituciones. Y desde ese punto de vista quiero incorporar a una visión jurídica o académica una visión también política. Parlamentos regionales, parlamentos nacionales y Unión Europea, o Europa, como decía Miguel. Vamos a ver la perspectiva desde arriba, qué interés puede tener Europa en una incorporación o en unas relaciones con los parlamentos nacionales y regionales, y qué interés deben tener o podrían tener o qué aportarían una visión de abajo arriba a los parlamentos nacionales y regionales a la Unión Europea. Miren, las instituciones europeas y sobre todo el Parlamento y la Comisión viven presas de un síndrome de falta de legitimidad democrática. Yo no pienso que las instituciones europeas no tengan legitimidad democrática, sí sé que tienen ese síndrome y que plantean una serie de actitudes que derivan de esa inseguridad. Y una de esas actitudes ha sido la legitimación por avalancha, que quiere decir que las instituciones europeas intentan concitar, en parte porque es una moda intelectual y en parte por esa necesidad política, atraer a su ámbito todo tipo de refuerzos institucionales, tener aliados. La Comisión ha tenido como aliados siempre a las regiones europeas, frente a la lógica de los gobiernos en el Consejo, y de esa forma ha ido incorporando a los procesos de decisión a todo tipo de interlocutores institucionales, la sociedad civil, con muchos mecanismos que no entraré y que Maribel y Ángel conocerán bien, diálogos alargados, diálogos estructurados. En definitiva, la inseguridad de las instituciones europeas respecto de su propia legitimación les lleva a una especie de intento de legitimación por avalancha, lo que produce unos procedimientos absolutamente ineficaces. Estamos alcanzando un nivel de altísima democracia para no saber poder tomar decisiones. Y ya no me refiero a los grandes elementos de los
del último año, año y medio en relación con la situación financiera. Pónganse ustedes en el caso del volcán islandés que cierra el suelo europeo. Pónganse ustedes en el caso de la crisis del pepino entre España y Alemania. Pónganse ustedes en el caso de la crisis de los inmigrantes tunecinos entre Italia y Francia que intenta obligar o que obliga a cambiar Schengen. ¿Ustedes recuerdan que alguien dijera en ese momento: aquí se necesitan los parlamentos regionales para que la decisión que se tome sea una decisión democrática? No, el problema es que cuando la Unión Europea tiene que tomar decisiones, ha incorporado a sus procedimientos tal complejidad que las decisiones nunca llegan a tiempo. Y por lo tanto hay que tener en un balance adecuado esa legitimidad democrática con la eficacia, porque estamos teniendo unos procedimientos absolutamente irreprochablemente democráticos, pero que llegan siempre tarde a la solución de los problemas. Y créanme que la gente lo que pide a las instituciones es la solución de los problemas y no tanto esa irreprochabilidad democrática. Yo creo que la propia iniciativa ciudadana europea, es decir, la introducción de la democracia directa en la Unión Europea, es un desastre, es una bomba que llevará a los referéndums tipo hay que prohibir los minaretes en las ciudades suizas, porque va a ser utilizada esa democracia directa no por los integracionistas, no por los federalistas, va a ser utilizada especialmente por los euroescépticos. Por tanto, yo creo que hay que poner un poco entre paréntesis la necesidad de incorporar a todo tipo de parlamentos a los parlamentos europeos. Porque pongámonos en la visión de un ciudadano. Un representante parlamentario tiene la sensación de que su parlamento tiene algo que decir, y luego diré por qué, pero al ciudadano le da exactamente igual. Porque yo también voto en las elecciones europeas. Yo para unas decisiones voto un parlamento europeo, para otras decisiones voto un parlamento nacional y para otros voto un parlamento autonómico. Yo como ciudadano no pierdo nada. Sencillamente puedo entender que la intensidad de mi voluntad para ejercer presión sobre Pedro o sobre Miguel es más fácil como extremeño, sobre mis ciudadanos extremeños, que sobre Alejandro Cercas en el Parlamento Europeo. Pero el reparto es muy sencillo. Yo como ciudadano participo en 3 ámbitos con mi voto en una urna y por tanto como ciudadano no pierdo nada. Por tanto no podemos convertir la idea de que no hay democracia sin parlamento a no hay democracia sin mi parlamento. Y el momento en que no está el parlamento de Navarra en un procedimiento, resulta que el procedimiento deja de ser europeo. Luego hay una cuestión histórica y es ¿qué ha hecho la Unión Europea con los parlamentos? Darles alpiste, a los parlamentos nacionales especialmente, cuando había que ratificar tratados. Los parlamentos se incorporaban a los procedimientos, hacían lobby político y como había que pasar la ratificación, se le daban alguna cosita a los parlamentos durante ese proceso hace 15 años. Pero yo creo que por ese camino estamos llegando a un sistema, como digo, absolutamente inmanejable. Dejo de lado la cuestión de la diplomacia parlamentaria. Yo creo que la diplomacia parlamentaria debe ceñirse a las instrucciones y al control de los gobiernos, que son los que tienen constitucionalmente atribuida la dirección de la política exterior, pero no puedo entrar ahí. ¿Por qué dicen los parlamentos que tienen que participar en la Unión Europea? Por el llamado derecho de participación. Como el Estatuto de Autonomía atribuía al Parlamento Autonómico la competencia en materia de agricultura y como esa competencia ha sido cedida a Bruselas mediante un sistema de tratados, parece lógico que la institución que tenía esa capacidad en el derecho interno participe en los procedimientos de decisión en derecho europeo. Yo esto lo he defendido durante 20 años para los gobiernos, pero también hay que pensar que este tipo de construcción es una construcción muy artificial, porque se basa en una hipótesis que sería una hipótesis del regreso de la competencia. Si la competencia regresara, volvería a ser del Parlamento de Extremadura. Y en el caso de Escocia, que no existía antes de la cesión de la competencia, ¿dónde volvería esa competencia? Por lo tanto, esta idea de participación, que a mí me parece una idea que ha servido para que las regiones, especialmente los gobiernos, nos incorporemos a los procesos europeos, hay que también entenderla como una forma de presión política, pero cuya capacidad, digamos, académica de resultar efectiva me parece que también hay que poner en marcha. Y llegamos a la cuestión de quién hace qué en Europa. Es decir, en la Unión Europea se ha rodeado de legitimidades parlamentarias, los parlamentos han intentado abrir huecos por su presencia institucional. Llegamos a la cuestión clave, ¿quién hace qué en Europa? Que es a lo que responde el principio de subsidiariedad. Yo creo que el principio de subsidiariedad es un principio de deconstrucción europea. El principio de subsidiariedad no es un principio de integración ni de federación. Es un principio que se pone en el mercado de las ideas por parte de los Länder alemanes a principios de los 90 para hacer menos Europa, para renacionalizar políticas y para tener que dejar de pagar dinero a Europa. El entusiasmo de los españoles con el principio de subsidiariedad me ha parecido siempre
francamente asombroso, porque nosotros como país no nos interesa un ejercicio profundo de subsidiariedad. Nos interesa integración, o nos interesaba al menos, ahora se podría discutir. Y cuando han sido precisamente los menos integracionistas los que ponen en el mercado de las ideas el principio de subsidiariedad, como ya advirtió, por cierto, a principios de los 90 el propio Delors, nosotros nos sumamos con un entusiasmo francamente ingenuo. Y nos sumamos por esa necesidad de las instituciones regionales de encontrar mecanismos que les vinculen a Europa. Y encontramos en la subsidiariedad y en esa idea que ha dicho Elena de que el Comité de las Regiones es el guardián de la subsidiariedad, una especie de lucha militante que en realidad debilita la posición de España en Europa. Ningún gobierno español ha sido nunca entusiasta de la subsidiariedad, porque saben los gobiernos que eso sirve a unos intereses que es la deconstrucción y el debilitamiento de los poderes de las instituciones centrales. Por lo tanto, yo creo que hay que, poner muy entre paréntesis la capacidad el entusiasmo que tenemos los españoles con la idea de subsidiariedad. Sobre el lobby de los parlamentos y la CALRE, cuando los parlamentos se quedan fuera del Comité de las Regiones, nace la CALRE, y nace porque el Comité de las Regiones se queda en un ámbito prácticamente de gobiernos, aunque hubo un presidente que fue solo diputado, Manfred Mayer, pero en realidad el Comité de las Regiones es el Comité de los Gobiernos de las Regiones. Nace la CALRE, y nace con las tesis de Stuttgart, nace con las tesis de Oviedo, que eran tesis muy moderadas, y a partir de la incapacidad del lobby de los parlamentos de tener un soporte institucional para su pelea por un mayor papel europeo, comienzan sencillamente a desbarrar. Es decir, las resoluciones de la CALRE a partir de los 3 o 4 primeros años pedían auténticos disparates. La CALRE ha pedido que las competencias regionales se incluyan en los tratados. Que las competencias regionales se incluyan en los tratados y no en cada constitución. De eso lo ha pedido la CALRE, porque cuando fue imposible para la CALRE a partir de los 3 o 4 primeros años alcanzar ninguna de sus reivindicaciones, comenzó a acumular reivindicaciones, cada año una declaración nueva, sin haber satisfecho ninguna. ¿Por qué los parlamentos son llamados en la Convención a llevar el tema de subsidiariedad? Pues porque había que darles algo. No porque nadie se planteara que el sitio ideal para el juicio de subsidiariedad sea los parlamentos, porque había que darles algo. Y si se examinan los papeles de la Comisión, se ve como en el grupo de subsidiariedad se manejaron todo tipo de hipótesis para llevar la subsidiariedad, y ninguna eran los parlamentos ni nacionales ni regionales. Pero como Borrell estaba enfadado, como los parlamentos querían algún tipo de papel en las decisiones, a alguien se le ocurrió, y ese alguien es Íñigo Méndez de Vigo y José María Gil Robles, démosle a los parlamentos el tema de subsidiariedad, lo que es un desastre. Es un desastre, porque los parlamentos son los órganos menos adecuados para hacer un juicio de eficacia y de adecuación de medios, que es el juicio de subsidiariedad. A veces los letrados, aquí hay algunos letrados, Monse y Nacho, en la primera época había una tendencia a convertir el juicio de subsidiariedad en un juicio jurídico de competencias. Y algunos parlamentos lo enfocaron así. No es así. El juicio de subsidiariedad es un juicio de adecuación de medios. Decidir quién hace qué cuando la competencia es compartida, y decidir quién hace qué lo hacen mucho mejor los gobiernos, regionales o nacionales, que los parlamentos. De tal manera que el procedimiento de subsidiariedad está sirviendo quizá para revitalizar las comisiones de asuntos europeos, pero no nos engañemos. Es un procedimiento que hemos intentado hacer de la mejor manera todos, pero en el que no estamos vocacionados. Y por eso los parlamentos se dedicaron cuanto antes a pedir informes a los gobiernos. Vosotros lo hicisteis, Monse, no sé si Canarias lo hizo, pero claro, cuando le llega a un diputado que no es especializado, un tema absolutamente especializado para determinar si sanidad animal debe llevarse una campaña por una sanidad regional o una sanidad europea, eso al diputado por lo general le supera. Y le pide un informe al gobierno. Y el gobierno seguramente tiene mejor criterio. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hacen directamente los gobiernos? ¿Por qué no hacen el juicio de subsidiariedad los gobiernos? O mejor, ¿por qué lo hace en cada Estado quien decida el Estado? Porque el problema de la regulación del tratado sobre la subsidiariedad es que es muy poco subsidiario. Porque si el tratado fuese subsidiario, diría, a mí usted, Estado español, me dice si le parece que esto o no viola el principio. Pero a mí me da igual cómo lo decida usted. Una comisión de expertos, un parlamento, a mí eso me da igual. Porque si yo soy subsidiario, tengo que defender, no voy a meterme en qué órgano de su sistema político va a hacer este juicio de subsidiariedad. Yo le digo que necesito su opinión y usted busque la opinión como le dé la gana. Por no hablar ya de la cita de los parlamentos regionales, que es una violación grosera del principio de integridad, el principio de
¿cómo se llama?, de no intromisión en la estructura interior de cada país. Por lo tanto, yo lamento echar un jarro de agua fría. A mis compañeros saben que mi opinión sobre el procedimiento era esa hace mucho tiempo. Creo sinceramente que los parlamentos, ningún parlamento está vocacionado para hacer este juicio y esa solidaridad. Creo que hay que limitar mucho la capacidad de una diplomacia parlamentaria. A veces se dice hay que incorporar a los parlamentos a la gestión diplomática de un gobierno porque eso la democratiza. Es un disparate. Porque eso quiere decir que si queremos que la política de prevención de incendios sea democrática, Diego y yo nos tenemos que vestir el traje de bomberos e irnos al monte. Esa no es la forma de que ningún tipo de política sea democrática. Los parlamentos tienen que controlar la política exterior de los gobiernos, pero no sustituirla ni convertirse en unos elementos de una política paralela. Por tanto, creo sinceramente, lo he defendido en un trabajo académico, que los parlamentos están muy distraídos. Todos los parlamentos españoles están muy distraídos de su labor esencial o de sus labores esenciales, que se dedican a cualquier cosa menos a hacer leyes y leyes de buena calidad, que se dedican a cualquier tipo de actividades sin centrarse en lo que lo deberían hacer. Leyes, las justas y no todas las que se les ocurra, y leyes de mucha calidad. Y creo que este tema de la subsidiariedad y en buena medida la actuación exterior de los parlamentos no es más que una distracción por la que se busca una visibilidad que no llega por la función esencial que deben tener, que es la legislación y el control, la legislación regional y el control de los gobiernos. Nada más. Bueno, es evidente que Europa da para mucho. Además, creo que desde la constatación de que todos nos reconocemos irreductiblemente europeístas, en cuanto rascamos un poquito, pues vemos que convivimos conservadores y progresistas, euroescépticos y eurooptimistas, incluso me atrevería a decir que convivimos jacobinos y girondinos, según se ha visto aquí en la propia mesa, ¿no? Haciendo uso de las atribuciones que me da el ser moderador, pues, y tras evacuar unas cuantas consultas, no van a hacer uso del segundo turno de 5 minutos, por eso hemos sido flexibles con casi todo, para que a las 2:10 de la tarde la palabra la tomen ustedes y haya más tiempo para el debate y para devolver pelotas de las que están echando de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, ahora ya la palabra tienen ustedes, pregunten a quien quiera, pregunten lo que les parezca más oportuno, lo que les haya parecido más interesante, en fin, eso ya. Y pues nada más, eso es, la palabra tienen ustedes. Así que esto yo nos permite dar más tiempo a lo del debate, que si ahora le damos otra vez 5 minutos a cada uno, con la flexibilidad nos vamos otra vez a más de 30 minutos. Entonces, vamos a intentar que esto vaya así. Sí, pero si no hay preguntas, entonces, claro, amenazan otra vez con tomar la palabra a ellos. Venga, a ver quién rompe el hielo. Alguien tiene que atreverse, ¿no? Pregunta algo. Mucha gente tomando apuntes, tomando anotaciones, pues seguro que... Ahora, yo creo que la exposición ha sido suficientemente diversa y diversificada para contrastar y para pedir matizaciones y aclaraciones, ¿no? Venga, Ángel, vamos allá. Sí. Te toca a ti. Ah, verdad, había antes por ahí un micro. Sí. Vamos a ver. Y si no, mira. Yo creo que se me oye. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a ver. A mí me han parecido todas las intervenciones muy interesantes, pero creo que la más polémica ha sido la última, que además presumo que se ha pronunciado con esa vocación de polemizar y por lo tanto voy a entrar un poquito al trapo. Vamos a ver. Yo creo que la colaboración, las relaciones de cooperación en general son, y de hecho se denominan así, fundamentalmente relaciones intergubernamentales. Yo ese principio, muchas gracias. Ese principio creo que sí se puede compartir. De manera que la labor de los parlamentos deberían de ser fundamentalmente de control de la colaboración que llevan a cabo los gobiernos. Me parece que ese punto de partida es incontestable. Por cierto, que quiero decir que en este aspecto, no en el aspecto europeo al que ahora me referiré, pero en el ámbito general de la cooperación, el Estatuto de Extremadura ha sido uno de los pocos que no ha seguido el mimetismo que tiene la propia Constitución en cuanto a la
colaboración horizontal. La Constitución establece que un tipo de los acuerdos de colaboración entre comunidades autónomas tienen que ser comunicados y, en su caso, autorizados a las Cortes Generales. Y por el hecho de que tengan que ser autorizados o comunicados a las Cortes Generales, la mayoría de los estatutos han introducido un trámite de intervención de sus propios parlamentos, como si el único interlocutor con las Cortes Generales pudiera ser el Parlamento autonómico. A excepción del de Extremadura, que no lo ha hecho así. Ha dicho, bueno, habrá que comunicarlo a las Cortes, pero esto lo puede hacer el Gobierno. De manera que yo creo que en ese sentido estoy plenamente de acuerdo y creo que el ámbito europeo no debe de ser una excepción. De manera que todos los procedimientos de colaboración que se han estudiado aquí, bien es cierto que el curso es un curso sobre las relaciones exteriores de los parlamentos, pero han ido referidos fundamentalmente en los gobiernos. Pero sí creo que tiene cierta razón de ser precisamente en el control de subsidiariedad. Que, por otra parte, hasta donde yo sé, en el protocolo de subsidiariedad sí se es respetuoso con el principio de autonomía institucional, en la medida en que depende de cada Estado miembro si lo considera oportuno darle cabida o no a los parlamentos nacionales, a los parlamentos subestatales. Pero no creo que sea solamente por una cuestión simbólica, aunque probablemente también, ni creo que se vaya a arreglar mucho el pretendido déficit democrático darle entrada a los parlamentos ahí, pero que el control de subsidiariedad sí tiene cierta justificación, creo yo, que se lleva a cabo en sede parlamentaria y en la medida en que tenemos una organización territorial que se le dé cierto papel a los parlamentos autonómicos en nuestro caso, que tampoco es un papel tan exagerado. Es decir, es una relación un poco en escala que habrá que ver cómo es su aplicación en la práctica, pero no creo que descabalgue mucho el modelo. De manera que, en síntesis, de acuerdo con el protagonismo gubernamental, me parece que eso es innegable, pero que tampoco creo que haya que echarse las manos a la cabeza porque los parlamentos autonómicos tengan un papel que en cierto modo es bastante reducido, ¿no?, en el control del principio de subsidiariedad. Nada más. Yo creo que en ausencia del moderador, pues si quiere, yo puedo hacer de moderador. Me imagino que al catedrático, al señor Rodríguez Vergara, alguien le querrá contestar, serás tú, ¿no? Por sí. Alusiones. No me voy a dar cuenta. No está. Pues tienes la palabra, Nacho. Yo creo que la violación del principio de neutralidad institucional se produce con la sola cita de los parlamentos nacionales, porque a la Unión Europea le tiene que dar igual cuál sea el sistema, pero que un Estado le comunica su opinión sobre si un proyecto de norma viola o no ese principio. Es decir, que no, lo de los parlamentos regionales me parece una concesión política, pero ambas citas me parece que son innecesarias desde el punto de vista de la lógica institucional de la Unión Europea, aunque luego puedo entender lógicamente que todo esto es un juego político, que estas citas vienen bien. Yo parto de una suspicacia grande con la distracción de los parlamentos regionales y del Senado. Yo creo que el Congreso es otra cosa, pero parto de esa suspicacia respecto de que los parlamentos tienen una actividad profusa, difusa, multidireccional y no se centran los esfuerzos ni financieros ni organizativos en hacer leyes y hacer buenas leyes. Entonces, me parece que volver a acumularles esta función vuelve a crear lo que yo he llamado, en un trabajo que se publicó en la revista de Santiago Muñoz Mallado, un MacGuffin parlamentario. Es decir, el MacGuffin es aquella cosa de las películas de Hitchcock, que Hitchcock conseguía llamar la atención del espectador con una música, con una parte de la trama en la que te hacía pensar que ahí estaba la clave, y luego eso no significaba nada. La famosa maleta de Pulp Fiction es una maleta que sale mucho, pero que luego no resulta que en la maleta haya nada, ¿no? Bueno, pues esto es otro MacGuffin. Esto es otra forma de distraer a los parlamentos. No digo que sea intencionado, pero es otro elemento que está distrayendo a los parlamentos regionales de su función esencial. Y desde ese punto de vista me parece mala. ¿Por qué creo yo que es malo dar a los parlamentos la función del control de la subsidiariedad? Además de que el origen fue un origen espúreo. Es decir, nunca se planteó que esta era la fórmula. Había el Míster Subsidiariedad, había una comisión en Bruselas, varias formas se estudiaron en la Convención para controlar la subsidiariedad y al final fue un arreglo político. Había que darle algo a los parlamentos y se llegó a ello. Ese origen un poco espúreo también puede ser, pero el problema esencial es que el tipo de juicio de subsidiariedad es un juicio más lógico para los gobiernos. Y la prueba esencial es que en cuanto llegó, y el primero fue el País Vasco, en cuanto llegó al ámbito parlamentario
el tener que tomar una decisión, lo primero que dijeron en su regulación del proceso de subsidiariedad, del procedimiento de subsidiariedad, el Parlamento Vasco fue informe al Gobierno. Claro, porque el Gobierno sabe si un tema de sanidad animal hay capacidad mejor para hacerlo mejor del ámbito regional que en el ámbito nacional o europeo. Porque el juicio de subsidiariedad no es un juicio jurídico competencial, es un juicio de eficacia, de adecuación de medios. Es un juicio que responde a la pregunta ¿quién hace mejor qué? Pero no quién hace mejor qué en el sentido de quién tiene la competencia, no. ¿Quién hace mejor qué? Y quien sabe si puede hacer mejor una cosa con más eficacia que una instancia superior es el que la hace, es decir, es el Ejecutivo. Por tanto, me parece que es la propia naturaleza del juicio de subsidiariedad la que hubiera exigido haberlo encardinado en otro sitio. Mi actitud personal ha sido que una vez que lo tenemos, vamos a hacerlo bien. Yo he sido presidente en esta casa de la Comisión de Asuntos Europeos y, oye, yo creo que si alguna ventaja tiene el procedimiento es que revitaliza a las comisiones de asuntos europeos, que les da una tarea porque estaban moribundas, que permite una sensibilización de los diputados respecto a asuntos europeos que de otra manera no se produciría. Es decir, que yo creo que hay que asumir que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Hicimos en el seno de la CALRE ese formulario, lo llamáis, Monse, como el checklist, la checklist que se hizo a partir de un acuerdo con la Fundación Jiménez Abad y la CALRE, para facilitar a todo el mundo ese procedimiento. Por cierto, esa checklist no se utiliza en el Congreso de los Diputados, en la Comisión Mixta, y yo creo que debería incorporarse porque yo creo que está muy bien hecha y nos serviría a todos. Pero ¿a qué ha conducido esto, Ángel? Nacho y Monse, ¿cuántas tarjetas amarillas hemos hecho? ¿2 en 3 años? Y de las Cortes. Sí, no digo vosotros. Las Cortes creo que han sido 2. Hay una muy reciente, creo. Vosotros habéis hecho una. En fin, ¿cuántos procedimientos hemos examinado? ¿Unos 112 o 113? ¿270? De los que eran, cuidado, no de los que te mandan, de los que habéis respondido porque es competencia. Pero no me valen, Monse, en los que respondéis no es competencia autonómica y comunicamos que no es competencia. Pongamos que materialmente había que haber respondido 115 o 120. Hemos encontrado 1 o 2 tarjetas amarillas. ¿Merece la pena convocar a 105 parlamentos en Europa, 105 parlamentos, para que uno de cada 115 procedimientos sea de tarjeta amarilla? Yo creo que es una complicación enorme. Nacho. Nacho. Hola, buenas tardes de nuevo a todos. La verdad es que no quería intervenir porque, no quería hacer un remedo de mi propia intervención mañana hablando de la subsidiariedad, pero bueno, claro, Nacho se pone como se pone y no me queda más remedio que intervenir. Yo tengo aquí los datos. Bueno, vamos a ver, por partes. Yo comparto contigo cierta parte del diagnóstico desde mi perspectiva práctica. Yo estoy en el Parlamento de Canarias, estoy adscrito a la ponencia de subsidiariedad. Hemos montado, como en el resto del Parlamento, una serie de procedimientos para acomodarnos al protocolo 2. Y es verdad que hay una tendencia que los datos confirman y entonces eso te da la razón. Efectivamente, si analizamos la labor de los parlamentos regionales desde que se implantó el mecanismo de alerta temprana y la legislación que el lado desarrolló, vemos un decaimiento estadístico muy claro. Yo mañana tengo unos cuadros comparativos, los pondré ahí y lo veremos. Pero hombre, sacar la conclusión a partir de esos datos de que la eficacia del procedimiento, llevado a su último extremo de que esto no sirve para nada, perdón por la simplificación, no lo has dicho tú, pero bueno, quizás podríamos decir que si para una tarjeta amarilla hace falta todo este montaje, no lo sé. Yo también quiero polemizar, por eso quizás estoy utilizando esta expresión. Yo no digo que no sea el procedimiento útil, digo que para qué 105 parlamentos con una buena oficina de subsidiariedad en Bruselas hubiera valido, ¿no? A lo que voy. Bueno, personalmente yo pienso que el procedimiento está diseñado para otorgar una mayor legitimidad al proceso de toma de decisiones. Cuestión distinta es que el procedimiento sea el más adecuado en función de otros criterios, pero el objetivo sí que estaba ahí. Responda o no responda a las presiones de los Länder austriacos y alemanes que efectivamente están en el origen de este proceso, efectivamente. Pero eso no le dota de mayor, valor desde el punto de vista democrático, en mi modesta opinión. Ahora, luego tenemos la práctica. Y en la práctica, en 4 semanas un parlamento regional no tiene tiempo. Por supuesto que no. El gobierno tampoco, por cierto. Y es verdad que la mayoría de los parlamentos regionales hemos diseñado procedimientos. En el caso de Canarias hay una ponencia, que incluso es una ponencia que está autoconvocada y mucho más ágil que en otros parlamentos. Y el gobierno de Canarias, cuando puede, te manda papeles, la mayoría de veces no te manda, o te manda cuando son problemas muy sensibles.
desde el punto de vista de Canarias como región ultraperiférica, etcétera. Bueno, pero sí que tienes un campo de actuación, tienes un campo ciertamente limitado. Yo estoy de acuerdo con Elena Nevado, es cierto. Y estoy en contra, además, de la regulación que se ha hecho recientemente. Te lo comentaba en el café, quizás de una manera muy parcial, pero, hombre, hay que saber que la última modificación que se ha hecho de la ley reguladora de la Comisión Mixta para la Unión Europea contiene una previsión, mañana lo quería comentar, pero bueno, lo adelantamos, por la cual, si un miembro de un ejecutivo regional lo pide y la mesa de la comisión lo acepta, ese consejero acudirá a la Comisión Mixta para informar sobre la posición del ejecutivo regional en materia de subsidiariedad. Hombre, eso está bien, pero es que eso va a producir un eclipsamiento de la posición parlamentaria en un procedimiento que además es de naturaleza específicamente parlamentaria. Lo que tiene sentido es que el Parlamento, si lo considera oportuno en función de su labor de lo considera oportuno para asesorarse, cuente con el Gobierno. Pero claro, que en sede de la Comisión Mixta para la Unión Europea se haya previsto esto, además de una manera, a través de una modificación legal tramitada de una manera un poco de tapadillo, desde mi punto de vista, hombre, no sé si tiene mucho sentido. En cuanto a los datos, pues mira, en los datos del 2012, la Comisión Mixta para la Unión Europea ha dictado en el 2012 4 dictámenes, de los cuales uno es desfavorable. 6 informes, todos favorables desde el punto de vista de la subsidiariedad. Pero es que lo curioso de esto no es solamente esto, sino que de los desfavorables de la Comisión Mixta hay muy poca participación de los parlamentos autonómicos, a lo mejor participan 2, 3, 4 a lo sumo, y en los casos en que la Comisión Mixta ha apreciado la vulneración del principio de subsidiariedad en esos 4 dictámenes, resulta que los parlamentos autonómicos apreciaban que no había una vulneración del principio de subsidiariedad. Eso tiene unas lecturas que quizás mañana podamos profundizar, pero claro, es que los parlamentos somos lo que somos, tenemos los medios que tenemos y sobre todo tenemos solamente 4 semanas para emitir un dictamen sobre temas que son complejos, temas en los que necesitamos medios materiales que no tenemos. Estamos en una época de crisis, en los parlamentos ahora se habla mucho de la crisis y eso centra el debate político y la subsidiariedad pues es un tema que ha quedado en un segundo plano. Pero repito, y por cerrar, hombre, no creo realmente que la subsidiariedad no carezca de valor por sí mismo. Sí tiene un valor democrático importante, quizás no sean los mejores tiempos para sacarle el mayor rendimiento posible a ese valor, pero ciertamente ahí está y, bueno, continuaremos trabajando, ¿no?, en cada una de nuestras responsabilidades por acomodarnos al rendimiento institucional que ese procedimiento puede darnos. Bueno, gracias. Yo creo que Nacho quiere matizar alguna cosita, ¿no? Pero me gustaría que fuera el debate un poco más geométrico, más abierto, no tan... No, es que no tan bilateral. Es que no brevemente, Nacho, intenta. Brevemente, vamos a ver, subsidiariedad. Yo no tengo nada contra el principio. Lo que digo es que poner en marcha 105 parlamentos no merece la pena, porque vuelve a complicar más las cosas y en el caso español nos distrae de lo que teníamos que hacer. No son 4 semanas, es año y medio. Año y medio en los que un gobierno y un parlamento autonómicos pueden tener conocimiento de cómo se está haciendo esa norma. Para eso están las oficinas, para eso está el sistema de comités de la comisión. Es decir, no podemos decir que hay 4 semanas. Si las 4 semanas se supone que la opinión de un gobierno tiene que estar formada hace 6 meses. ¿Para qué sirve entonces, desde el punto de vista político, el informe de subsidiariedad autonómico? Para reforzar una posición política del gobierno. Pero que ya debíamos saberlo. España tiene que saber que viene un proyecto de reglamento complicado y jodido. Complicado. Y que como sabe que viene, y lo sabe hace 8 meses, ya está el libro blanco y el libro verde, y los comités de la comisión, y los comités del consejo, ya lo sabe que viene. Y cuando venga, políticamente, hay que decir, me interesa que el gobierno español vaya a Bruselas con 18 tarjetas verdes. Con 19 tarjetas verdes. Con 18 tarjetas verdes, pues son 2 cámaras, pero es solo una comisión. Por tanto, no digamos que son 4 semanas. En teoría, si hay un tema del plátano, estoy seguro que el gobierno de Canarias lo sigue desde el primer minuto, desde el primer borrador, desde que le filtra el funcionario canario que está en otra dirección general al gobierno canario el primer borrador, la primera idea sobre un tema del plátano. Y desde ese momento, ese gobierno y ese parlamento tienen que saber que al final habrá un plazo de 4 semanas en el que el primer minuto tienen una posición tomada. Por tanto, no hablemos de las 4 semanas, porque si esto funcionara bien, si nuestras oficinas en Bruselas funcionaran bien, si los comités de la comisión en los que estamos los gobiernos autonómicos funcionaran bien, esto de las 4 semanas es un tiempo de sobra para opinar. Y en tanto en cuanto existe un procedimiento de
Yo creo que la pregunta abre... Pero bueno, tú tienes el derecho a preguntar lo que te parezca bien. ¿Cuántas semanas Porque tenemos? esa es la pregunta, no digo del billón, la pregunta del billón con B, a ver cómo combatimos la crisis. Pues cada uno en el orden que queráis, tomáis la palabra, si queréis, Miguel, ¿te parece? Déjame, Pedro, que conteste de una manera en un segundo, haciendo justo lo contrario de lo que está haciendo. Yo primero creo que la pregunta no tiene nada que ver con el objeto de la mesa, y yo también haría lo mismo que ha dicho Nacho, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque la complejidad de lo que planteas es inmensa. Podríamos estar aquí horas debatiendo sobre esa cuestión, ¿no? Lógicamente, yo creo que el margen de maniobra de los gobiernos en estos momentos es mínimo, y que no quiero entrar yo en una polémica política en cuanto a las medidas que se podrían haber adoptado y las que se están adoptando ahora, y qué margen de maniobra tenemos para salir de esa situación. Ciertamente yo creo que en el marco actual, y como dice el Gobierno, de esta crisis salimos con más Europa y apostando claramente por el euro, porque yo creo que si nos salimos de ese marco vamos a salir totalmente perjudicados. En segundo lugar, que ya está bien de buscar culpables y vamos a buscar soluciones dentro del marco político y económico en el que estamos instalados, y desde luego eso solamente se consigue remando todos en la misma dirección y desde luego compaginando políticas que nos hagan... no podemos gastar lo que no tenemos. Ojalá pudiéramos invertir en cuestiones en las que... Es que la pregunta es larga, no me mires así. Miguel, moderador. Bien, es que yo no estoy de acuerdo con esa mínima reflexión. Creo que es mucho más profunda, pero sí articulando fórmulas que no nos asfixien a los países que nos encontramos en la solución en la que nos encontramos. No se trata de articular medidas que nos permitan cumplir, porque si nos pisan no estaremos muertos, pero desde luego nos entierran. Con lo cual habrá que compaginar esas políticas que nos permitan, por un lado, ser austeros para poder pagar la deuda en la que ya estamos inmersos, pero por otro lado, seguir avanzando en el crecimiento de los países de la propia Unión, y sobre todo no a costa de que unos salgan favorecidos y otros perjudicados, sino que aquí tiene que haber una igualdad para todos los países de la Unión, porque en un momento dado podemos estar en una situación delicada unos, como lo ha probado esta crisis, y en otros momentos podrán estar los otros. Y aquellos que tomaron medidas ahora tendrán que apostar por echar una mano en la situación en la que estamos, sin negar la evidencia, para poder salir todos de esta, porque nos la jugamos, yo creo, que todos los miembros de la Unión. Yo creo que esto es como hacer una comida de esas muy refinada, que necesita muchas cosas. La primera cosa que yo haría era darle vacaciones permanentes a la señora Merkel. Muy rápidamente. A la señora Merkel. Ni tan breve como Miguel, ni tan extenso como Elena, pero tampoco dando vacaciones a nadie, porque creo que es el momento de todo el mundo trabajar de la misma mano. Hay más alemanes, ¿eh? Por supuesto, comparto con mi compañera de partido, Elena, y alcaldesa Más Europa y Más Europa. Pero efectivamente hay que seguir de la crisis, porque hay que, yo creo que hacer lo que está haciendo el Gobierno. Hay que seguir haciendo reformas, porque así nos lo pide, entre otras cosas, la Unión Europea, y porque tenemos que seguir cumpliendo el déficit dentro de esa política de austeridad. Y, por tanto, como hay que cumplir el déficit, independientemente nos den una prórroga más de un año o un año menos, creo que esas reformas pues hay que seguir aplicándolas. Y hay que seguir aplicando también pues políticas de crecimiento. Pues como la pregunta es larga y nos entreteníamos ahora en lo del consumo y la recesión o no recesión. Y también una cosa muy importante. Hay que recapitalizar el sistema financiero español. Porque si no recapitalizamos el sistema financiero español, yo creo que lamentablemente podemos también salir de esta crisis. ¿Desde dónde? Pues desde la Unión Europea, desde el Banco Central Europeo. Hay que recapitalizar los bancos y hay que sanear la banca española. Es fundamental. Yo entiendo que el ciudadano de a pie
a veces no puede entender cómo llegan esas ayudas a los bancos, pero si le explicaríamos con un ejemplo muy gráfico, la gente puede llegar a entenderlo, cómo es necesario que los bancos vuelvan a recapitalizarse y vuelva a fluir ese crédito pues, a las empresas, a los autónomos, a las familias, para que efectivamente vuelva a reactivarse el consumo y, en definitiva, para que volvamos a crear empleo, que es la mayor preocupación que creo que hoy tiene pues cualquier gobernante en España y en Europa, por lo menos aquí en España, la creación de empleo. Con esas medidas pues, podemos posiblemente salir de esa crisis. Te ha tocado, Nacho, gracias. Decía Elena, los gobiernos por sí mismos no pueden. Sin embargo, lo que está demostrando la crisis es que estamos en una fase de completa intergubernamentalidad. Es decir, hasta los tratados no son tratados bajo el amparo de los mecanismos europeos, son tratados intergubernamentales. Por tanto, estamos en un momento en el que toda la política contra la crisis es una política acordada por los gobiernos fuera de los procedimientos comunitarios. Lo cual no quiere decir que al final, como estos momentos de pánico suelen ser creativos, el efecto de ese pánico sea reforzar nuevos procedimientos comunitarios en materia de supervisión bancaria, fiscalidad, etcétera. Por tanto, yo creo que hay que dejar que los gobiernos, porque ahora cualquier otra posibilidad es ilusoria, que los gobiernos se pongan de acuerdo en cómo hacerlo, y sí será una gran ventaja que si se llega a esos acuerdos se constituya ya en procedimientos comunitarios y en tratados del ámbito comunitario. Pero ahora lo que tenemos, y no hay más que ver los periódicos, ¿quién habla de Barroso estos días? Nadie habla de Barroso. El pobre Van Rompuy aparece cuando puede con la cabeza. Pero hablamos de Merkel, hablamos de Hollande, hablamos de Monti, hablamos de Rajoy. Porque este es un tema en el que, en el ámbito de la Unión, se está haciendo mediante procedimientos intergubernamentales. Es posible que den lugar, después del momento de pánico, a un refuerzo de los procedimientos comunitarios. Yo estoy convencido de que, empezando por algo que también se discute mucho y se habla mucho de ello, que es la asunción por parte del Banco Central Europeo de un papel más social y público que el que tiene ahora, que el Banco Central Europeo lo que hace es socializar las pérdidas y atender a las necesidades de la banca. Si en ese proceso que tanto se demanda de más Europa, el banco empezara a emitir los famosos eurobonos esos y empezara a ver cómo se puede disponer de sus fondos para políticas más expansivas, aunque parezca una herejía en el contexto actual, sería iniciar un buen camino que permitiera aumentar las competencias del Parlamento Europeo, establecer una fiscalidad europea, que los servicios públicos fueran realmente europeos, los salarios europeos, las pensiones europeas y el modelo del desarrollo económico y social fuera más conjunto. De modo que con una primera actuación que, en fin, aunque algunos sectores de la banca actualmente vigentes tuvieran que quebrar y causaran grandes expolios entre algunos de sus propietarios y de sus gestores, sería el principio adecuado que iría en la línea también de lo que inició, lo primero que propuso Miguel Bernal, hacer todo lo contrario de lo que está haciendo ahora, que es socializar las pérdidas y beneficiar única y exclusivamente a los sectores más poderosos, incluido entre esos sectores más poderosos el que, por su papel, es el principal pagano, que es la Alemania fuerte y sólida que está en los cimientos de esta Unión Europea, que ahora no podemos decir que disfrutemos, sino que más bien padecemos. Hay tiempo, yo creo, todavía para alguna... No nos quedemos con ganas. Lo cierto es que ya hay ciertas deserciones, entonces no podemos terminar pues como... Yo creo que quizá a las 3 menos 20 es un buen momento para dar por terminada esta segunda jornada. Ha sido un placer y espero que sea provechoso, cada uno en el ámbito que lo quiera aprovechar. Buenas tardes y hasta mañana. Muchas gracias.